¿Es verdad que lo que no te mata te hace más fuerte? ¿Qué tiene que ver el estrés con las úlceras, la disfunción y el colon irritable? ¿Qué diferencia hay entre estrés y preocupación? Quédate para descubrirlo. Actualmente vemos el estrés como una cosa terrible, como algo totalmente malo e innecesario. Sin embargo, puede que parte de esto se deba a que no lo entendemos correctamente. Y aunque no hay duda que el estrés crónico es dañino, hay de estreses a estreses y vamos a aprender a identificarlos. Puede que no quieras deshacerte de él completamente. Hay un concepto propuesto por Nicolás Taleb que se llama antifrágil y describe a los sistemas que no solo resisten el estrés, sino que se fortalecen de este, se vuelven más fuertes cuando lo enfrentan. A diferencia de lo frágil que se rompe con el estrés y lo robusto que solo lo aguanta pero no se vuelve más fuerte, lo antifrágil mejora gracias a la presión, gracias al caos, gracias al estrés. Y un ejemplo es el cuerpo humano. Cuando hacemos ejercicio, aplicas una forma de estrés controlada a tus músculos y este estrés, lejos de dañar, fortalece, estimula adaptaciones positivas y el crecimiento. Y esto se conoce como eustrés o buen estrés y es necesario para el desarrollo y la mejora. Y de hecho, aquí podría ser importante mencionar la curva del estrés de Yerkes y Dodson, que fue propuesta en 1908 por estos psicólogos y describía la relación entre el nivel de activación o de estrés y el rendimiento o desempeño. Y es una curva que tiene la figura de una U invertida. Dice que cuando hay bajo estrés hay un bajo rendimiento, ya que hay aburrimiento, falta de estímulo, pero conforme va aumentando el estrés va aumentando el desempeño, lo que le podemos llamar el eustrés o estrés moderado saludable. Es un punto óptimo que nos mueve, nos da motivación, pero luego si se pasa empieza a bajar otra vez el rendimiento cuando se convierte en estrés excesivo o dañino y vuelve otra vez a bajo rendimiento, ya sea por ansiedad, por fatiga, por preocupación. Cultivar cierta exposición a lo incierto o a lo retador puede hacernos más adaptables y resistentes. Y este principio se relaciona directamente con la mentalidad de crecimiento y es un concepto desarrollado por la psicóloga Carol Dweck, que dice que las personas con este tipo de mentalidad creen que las habilidades se desarrollan con esfuerzo, con retroalimentación, con exposición. Es decir, cuando un suceso negativo le sucede, en vez de debilitarse, de victimizarse, lo ven como una oportunidad de volverse más fuerte, de aprender. Desde esta perspectiva, el error y la dificultad no son amenazas, sino oportunidades para volverse más fuerte, más hábil, más capaz. Es decir, para volverse antifrágil. Y así como un músculo necesita tensión para crecer, la mente necesita desafíos para desarrollarse. Y es por eso que fomentar una mentalidad de crecimiento en la educación, en el trabajo, es decir, donde no todo es fácil, tienes que superar retos, es mucho más saludable para nuestra mente y nuestro bienestar, a que nos quieran quitar cualquier dificultad. Y esto ni siquiera es una idea nueva. Por ejemplo, desde los estoicos, Marco Aurelio ya decía, la naturaleza del fuego es elevarse y la del ser humano es superarse en la adversidad. Se decía que la verdadera tragedia no era enfrentar dificultades, sino vivir una vida tan cómoda que nunca te permitiera la oportunidad de darte cuenta de que estás hecho, de que eres capaz. Por lo tanto, es algo en lo que están de acuerdo las teorías modernas y las filosofías antiguas. Evitar el malestar a toda costa o intentar, porque ni siquiera se puede, nos debilita. En cambio, enfrentarlo con coraje nos revela nuestro verdadero potencial. Y este es un tema que va muy de la mano con el sistema del estrés. Justo en el video en el que había mencionado del concepto de antifrágil, alguien comentó que entonces su amigo que había dejado de vivir debido al estrés probablemente se había ido súper fuerte. Yo no sé qué es en lo que en realidad pasó, pero creo que aquí sería útil definir un poco qué es estrés, qué no es y sus formas. ¿Qué es el estrés? Dice, el estrés es la respuesta del cuerpo ante cualquier demanda que perturbe el equilibrio interno, lo que se conoce como homeostasis. Es decir, cualquier cosa que nos quiera sacar de homeostasis crea una respuesta en el cuerpo que se llama estrés. Y es importante mencionar que aunque la preocupación puede causar un estrés, no es lo mismo. No todo el estrés viene de la preocupación, pero sí toda la preocupación causa estrés, en mi opinión. Sin embargo, un estresante puede ser temperaturas extremas, hambre, deshidratación, infecciones
incluso como mencionamos el ejercicio intenso, dolor físico, etc. El estrés es la respuesta del cuerpo de intentar volver al equilibrio. Y cuando experimentamos estrés, lo que sucede es que se activa una parte específica del sistema nervioso, que se llama el sistema nervioso autónomo. Y este sistema pues es el sistema automático, ese que regula las tareas que nosotros conscientemente no regulamos, como el ritmo cardíaco, presión arterial, temperatura, digestión, etcétera, etcétera. Y se divide en dos ramas principales. El sistema simpático, que es lo que conocemos como el fight or flight, la respuesta de lucha o huida. ¿Qué pasa cuando el cuerpo detecta una amenaza o un desafío, ya sea físico o psicológico en el caso de los humanos? Se activa este sistema simpático y este sistema está encargado de preparar al cuerpo para la acción. Por eso cuando estás estresado es más probable que veas cosas como amenaza, porque tu cuerpo está alerta, dispuesto a escapar o a pelear. ¿Y qué pasa? Aumenta el ritmo cardíaco, dilata las pupilas, libera glucosa para la energía rápida, disminuye la digestión y libera adrenalina y cortisol, entre otras funciones. Y por el otro lado está el sistema parasimpático. ¿Qué se refiere a esto? Es lo que le llaman el rest and digest, la respuesta de descanso y digestión. Y este sistema predomina cuando el cuerpo está relajado y en recuperación. Se encarga de disminuir el ritmo cardíaco, estimular la digestión, promover la reparación y el sueño, regular funciones a largo plazo. Y pienso que esta respuesta es lo que explica muchas veces lo que le llamamos el mal del puerco. Entonces, esta respuesta de estrés es algo que tenemos en común con muchos más animales en el mundo y es muy útil. Nos ha ayudado a sobrevivir, a escapar de un depredador. Sin embargo, los humanos tenemos la capacidad de experimentar estrés crónico. Entonces el estrés agudo, vamos a llamarles esa respuesta automática, momentánea, que sucede cuando la amenaza es inminente, o al menos creemos que es inminente, te ayuda a alejarte o a alejarla. Y una vez que la amenaza ha desaparecido, o se ha alejado o ha pasado, se baja y vuelves otra vez a estar en un estado normal. Y esta forma de estrés pues ha sido muy útil porque prepara el cuerpo para reaccionar y mantiene la supervivencia. Sin embargo, el estrés crónico es desgastante y es dañino. ¿Y qué es el estrés crónico? Es el estrés que sucede cuando esta respuesta de emergencia se mantiene activa por días, semanas o meses, incluso cuando no hay un peligro real. Por ejemplo, como decía, en los humanos que tenemos la capacidad de pensar, de imaginarnos un futuro, es más fácil mantenernos en este estado de estrés constante. Preocupaciones por el trabajo, problemas familiares o económicos, autoexigencias y miedo anticipado a eventos futuros. De cierto modo, esta capacidad de lenguaje que nos causa este problema, en mi opinión, es lo que se trabaja en una psicoterapia efectiva, ayudarnos a manejar de una forma más efectiva nuestro pensamiento para dejar de causarnos estrés. Este estrés crónico afecta seriamente al cuerpo y al cerebro, suprime el sistema inmune, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, dificulta la memoria y el aprendizaje, afecta la digestión, el sueño, el estado de ánimo y puede contribuir a la ansiedad y a la depresión. Y Robert Sapolsky, en su libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, lo describe así: el estrés agudo te salva la vida y el crónico te la acorta la vida. Si buscamos resumirlo de cierta forma, el sistema del estrés está enfocado en el presente, en la sobrevivencia, y se olvida de pensar en el futuro, en reparación, en absorción de nutrientes, en reproducción. Y debido a esto podemos empezar a entender por qué el estrés está relacionado a las úlceras, por ejemplo. De cierta forma no causa las úlceras, y la historia de las úlceras es interesante porque por mucho tiempo se pensó que el estrés era lo que causaba las úlceras. Quizá tú lo creas ahorita. De hecho, Barry Marshall había descubierto que la causa de las úlceras era la bacteria Helicobacter pylori, pero no le creían, así que para demostrarles, él mismo se tomó un cultivo de esta bacteria y luego se curó con antibióticos de la úlcera. Entonces, problema resuelto. Pero en realidad no. El estrés, por los efectos que tiene en el cuerpo, la supresión del sistema inmunológico y la supresión de procesos digestivos, ayuda a que se cree un ambiente propenso para que esta bacteria pueda reproducirse y causar la úlcera. Aunque la bacteria es necesaria, no es suficiente. Y de hecho ellos ganaron el premio Nobel por este descubrimiento, Marshall y Robin Warren. Por otro lado, explica también los problemas como el de colon irritable.
ya que interfiere con la digestión, con el desecho, etc. Y quizá más interesante y más importante, si recordamos que se interpone con la reproducción, explica un porcentaje de la disfunción, ya que el proceso de obtener las condiciones necesarias para la reproducción en el hombre requieren un equilibrio muy complejo que no voy a pretender que entiendo entre el sistema simpático y el parasimpático. Entonces, si estás estresado, el organismo obviamente no va a estar pensando en reproducirse. Esto se conoce como disfunción psicogénica, es decir, viene de la mente, viene de la preocupación. Se vuelve un tipo de profecía autocumplida porque te estresa no poder hacerlo y eso causa que no puedas hacerlo. Entonces es importante trabajar con esa parte del estrés, de los pensamientos al respecto. Y esto le sucede a personas aunque no haya nada mal fisiológicamente. Es todo, como mencionamos, psicogénico. Y existe un método que menciona Robert Sapolsky, muy sencillo de corroborar si tienes una disfunción fisiológica o psicológica. Por lo tanto, si tomamos en cuenta algunos de los efectos que tiene el estrés crónico en los cuerpos, tiene mucho sentido el título del libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Ya que esto se debe a que la mayoría de los animales en la naturaleza solamente experimentan estrés agudo, es decir, momentáneo, el cual es adaptativo y ayuda a sobrevivir, sin efectos negativos a largo plazo como en el humano. La cebra tiene su respuesta de estrés ante el león, huye, tiene dos opciones, o escapa o muere. Si muere, se acabó ahí. Si escapa, una vez que la amenaza se ha ido, se calma de nuevo y sigue con su vida sin estar preocupándose. Sin embargo, el humano tiene esta capacidad muy interesante que, aunque nos ha traído grandes avances tecnológicos, también es probablemente la raíz del mayor sufrimiento, al menos psicológico, de nosotros. Y es esta capacidad de hablar, del lenguaje. Tenemos la capacidad de responder a algo creado en nuestra mente, a un pensamiento, como si fuera una amenaza en el mundo externo. Activar nuestra respuesta de estrés constantemente con la imaginación. Es la gran paradoja, y el problema es que intentamos lidiar con estas amenazas internas de la misma forma en la que lidiamos con las amenazas externas, y esto se vuelve el problema. La solución es el problema. Intentamos luchar contra ellas, pelear contra ellas. ¿Y qué pasa? Es como el video ese de que le amarran una víbora a alguien en la pierna y cuando la ve se asusta y corre, y al correr hace que la víbora parezca que lo está persiguiendo. Es decir, su respuesta de huida es lo que hace que la víbora se vea amenazante. Si él se detuviera y la volteara a ver, dejaría de verla como una amenaza, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros ante las experiencias internas negativas. Voltearlas a ver y dejarlas estar ahí no significa que las vas a disfrutar, pero no las convertimos nosotros en una amenaza. Y en mi opinión, de eso se trata la psicoterapia efectiva: ayudar a las personas a lidiar de una mejor forma con estas experiencias internas, a enseñarlos a que dejen de luchar con la amenaza interna como si fuera un león afuera, o una hambruna, o una helada, de forma efectiva, porque muchas veces, como mencioné, nuestra solución es lo que nos causa problemas, lo que nos hace daño. La medicina se convierte en el veneno. ¿Y qué pasa? Comemos en exceso, o consumimos sustancias, o nos aislamos, etcétera, etcétera, lo que me lleva a por qué muchas personas comen cuando están estresadas. Y esto tiene que ver con la fisiología del estrés. Vamos a llamarle, en el estrés agudo se liberan ciertas hormonas, como el CRH, que creo que se llama hormona liberadora de corticotropina, supongo que se puede traducir. Y esta hormona inhibe el apetito. ¿Por qué? Porque no tiene sentido tener hambre si hay una amenaza. Es como la acción rápida. Pero si se mantiene esta respuesta, empiezan a cambiar las hormonas. El punto es que ya que dura un poco esta respuesta, cambian las hormonas y cambia la respuesta. Empiezas a entrar en un estado de tratar de obtener energía, recuperar energía. De cierto modo te estás automedicando, ya que estas comidas engordadoras como papitas, como panes, lo que hacen es que disminuyen los niveles de las hormonas del estrés conocidas como glucocorticoides. Pero pues ¿qué pasa? A largo plazo empieza a causar problemas, además de que el estrés lo que hace que se acumule más la grasa abdominal, que se haga la forma de manzana más que de pera, y esta es más peligrosa para la salud de esta forma. En lugar de la grasa creo que se llama gluteal o algo así. Y algo interesante para cerrar es que la mayoría de las personas comen de más cuando se estresan.
pero hay un cierto porcentaje de la población que deja de comer con el estrés, y esto tiene que ver no solamente con la genética de la persona, sino tiene que ver con su acercamiento a la comida en su vida diaria. La mayoría de las personas no comen todo lo que quieren, se limitan de cierta forma para cuidar el físico, etc. Y estas personas al momento de estar en estrés son las que tienden a comer en exceso. Si eres una persona que por lo general le vale, cuando se estresan disminuye el consumo de alimentos. Entonces, en resumen, el estrés no es malo. Mantenernos en estado de estrés es malo. Esta respuesta nos ha ayudado a sobrevivir por millones y millones de años, ha sido muy útil. Sin embargo, sería muy difícil para un animal mantener el estado constante de estrés que nosotros logramos mantener con nuestros pensamientos. Y bueno, espero que este video te haya ayudado un poco a entender más el estrés, que se te haya hecho interesante. Y bueno, espero te sirva. Adiós.